Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Escena Política. Hoy, junto a nuestros invitados, estaremos hablando de todos los temas de actualidad, ya sea a nivel provincial y local. Para esto, vendrán con nosotros aquí a charlar al estudio Marcos Clery, diputado nacional, ha estado el día de ayer firmando un convenio junto con todos los intendentes, presidentes comunales, concejales del departamento, dentro del Partido Justicialista, para tratar de coordinar un espacio, una agenda común entre lo que es nación, provincia y departamentales, ya sea intendentes, concejales o presidentes comunales. Estaremos preguntándole esto y muchas otras cosas más. Además vendrá Martín Luna, concejal de la Ciudad de Galvez, quien participó anoche de esta reunión junto a Marcos Clery y toda la lista de diputados nacionales, y estaremos preguntándole por qué ha votado de manera negativa, ya sea el presupuesto que se votó en el Consejo de la Ciudad y también la venta de lotes que ha dispuesto la municipalidad para venta al público de ciertos lotes municipales y que puedan ser adquiridos por ellos. Y cerraremos el programa con un tema importante hoy en día que no puede dejar de pasar por alto, que es el tema económico. Hoy en día cualquier programa tiene ya su columnista en materia económica y queríamos traer este tema a colación para que ustedes puedan entender un poquito más lo que está pasando, y para eso vendrá el contador público nacional Ramiro Montes, él es de la ciudad de Galvez, y estaremos preguntándole qué pasa con esta crisis, cómo se vive en la región, de acuerdo a sus clientes, a las empresas que él asesora, y qué es lo que puede llegar a pasar después del 27 de octubre, si se puede repetir lo que pasó luego de las PASO. Así que busquemos una pausa y enseguida venimos con Marcos Clery, nuestro primer invitado. Venimos con nuestro primer invitado, Marcos Clery, diputado nacional por la provincia de Santa Fe del Partido Justicialista, y además va por la renovación de la banca. Marcos, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias a vos por el espacio y para poder contar lo que hicimos en el día de ayer, que aquí en la ciudad de Galvez firmamos para todo el departamento San Jerónimo, como lo estamos haciendo en cada uno de los departamentos, y venimos construyendo una agenda en común y firmamos el compromiso de toda la lista de diputados nacionales para con la comunidad del departamento San Jerónimo, y con anterioridad también lo habíamos hecho en el departamento San Lorenzo, y el jueves, en el día de mañana, lo vamos a hacer para el departamento de Constitución. Estás de plena recorrida de campaña. Y ese acuerdo que están firmando con los distintos departamentos, con los intendentes, presidentes comunales, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que dicen, los lineamientos básicos? En primer lugar, lo que hacemos es hacernos eco de la demanda de cada uno de los departamentos para darle un arraigo local a nuestra representación legislativa. Esa representación legislativa tiene que tener un vínculo constante con el resto de los poderes legislativos locales, consejos municipales, las comisiones, y también con los poderes ejecutivos en cada uno de los departamentos y los senadores departamentales, más los diputados provinciales, en donde nosotros lo que nos comprometemos se lo giramos a cada una de las expresiones sin importar a qué partido político representan o frente electoral. Porque creemos que la ciudadanía nos ha pedido algo. Además de pedir unidad, nos ha pedido una responsabilidad política muy grande, de construir una agenda en común, y que esa agenda en común, a partir del primer día que nos toque asumir nuestras responsabilidades, ser protagonistas a nivel nacional para que la provincia de Santa Fe tenga el lugar que tiene que tener, y asimismo hacernos ecos de las demandas y poder empezar a plantear soluciones innovadoras y resolver estos problemas. Siendo un puente entre el futuro gobierno nacional y el futuro gobierno provincial, en donde la tarea legislativa nuestra tiene que terminar siendo la de poder darle la mejor ley al gobierno nacional y las mejores leyes para nuestro gobierno provincial. Recién nombraste la palabra unidad. ¿Vos crees que esa fue la clave realmente? Lo hablé, con todos los protagonistas regionales, locales que han pasado por el programa, y acá que te tengo a vos del nivel nacional, ¿crees que esa fue la base, es la unidad? Porque lo estuvimos hablando, estuvimos viendo a lo largo de todo el año las distintas elecciones provinciales, y cada vez que el peronismo fue unido, ganó. Entonces, ¿crees que esa fue realmente
el bastión que los catapultó a la ganancia? Son varios factores. Fueron varios factores en donde la unidad representaba la posibilidad de pensar en un mismo sentido la búsqueda del bien común, respetando diferentes identidades y proyectando futuro en conjunto. Y esa unidad se materializaba en este presente muy complejo, muy angustiante, pero la ciudadanía lo que estaba buscando eran marcos de certezas en donde poder referenciarse para poder construir un horizonte previsible. Y ese horizonte previsible, en el conjunto, lo observó que en el Frente de Todos a nivel nacional y en el Frente Juntos a nivel provincial, sus demandas podían ser representadas de manera correcta. Me da la sensación que a nivel provincial, cuando se eligió un nuevo gobierno, se le va a exigir que dé respuestas concretas en materia de seguridad. Y a nivel nacional, cuando el 11 de agosto se dio un respaldo mayoritario al espacio del Frente de Todos, que tiene a Alberto y a Cristina como candidato a presidente y vicepresidente, y a nuestra lista de diputados nacionales que me toca encabezar con mucha responsabilidad y humildad, con más de 850.000 voluntades de la provincia de Santa Fe que nos acompañaron, pensaron en modificar el modelo económico para tener un gobierno nacional que priorice la agenda de nuestro pueblo, para volver a encender la economía. Entonces esas prioridades que la ciudadanía estaba teniendo en distintas esferas, tanto a nivel local como a nivel nacional, ahora nos toca a nosotros unirlas. Y seguimos hablando de unidad, pero en base a un programa, a una agenda en común. Y esa agenda en común que nosotros firmamos en el día de ayer tiene que ver con esto, con mejorar las políticas de seguridad que a nivel nacional tendremos que votar y generar el puente entre nación y provincia, generar un diálogo permanente con todo el sector productivo, sean las pymes, las industrias grandes y también el sector agropecuario, para tener espacios de encuentro, de planificación y de solución de conflictos y búsqueda de solución principalmente para que se genere el círculo virtuoso del crecimiento. Y algo muy importante que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, que lo viene anunciando Alberto Fernández, es aumentar las jubilaciones y las pensiones de manera inmediata y que vuelvan a tener nuestros jubilados y pensionados la posibilidad de tener un PAMI que los atienda de la mejor forma con los remedios gratuitos. Porque esos son derechos que tienen que seguir teniendo los trabajadores pasivos del hoy, que antes fueron trabajadores activos, que hicieron y construyeron en esta Argentina desde el lugar que les tocó. Volvamos un poco a lo que fue principio de año. Si mal no me equivoco, casi fuiste precandidato a gobernador. ¿Esto fue así o no? Sí, es así. Bueno, después... Nosotros, recorriendo toda la provincia de Santa Fe, queremos tener un proyecto provincial y en un momento, cuando terminamos de organizar y planificar lo que iba a ser la interna del Partido Justicialista, conversando con Cristina Fernández, por supuesto con Omar Perotti, se terminó decidiendo que Unidad Ciudadana acompañe a Omar Perotti, terminó una interna de Perotti con María Eugenia Bielsa, y que nosotros, con 37 años y mucha humildad, pongamos todo nuestro empeño y nuestras ganas en marcarle las cosas a Omar que nosotros considerábamos necesarias que se modifiquen en la provincia de Santa Fe y se transforme para bien, y por supuesto con una mirada innovadora. Y seguimos teniendo esa mirada de la provincia de Santa Fe, por eso tomamos la iniciativa de construir esta agenda en común, departamento por departamento, porque reconocemos que los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe son 19 identidades a reconocer junto a cada una de las comunidades y pueblos de nuestro interior. Y tenemos que volver a generar un modelo de la provincia de Santa Fe que genere una sinergia positiva de energía que multiplique los mejores valores de nuestra comunidad y que multiplique un crecimiento económico para poner el lugar donde se merece la provincia de Santa Fe. Cada vez que la provincia de Santa Fe fue protagonista en el modelo de desarrollo nacional, la Argentina creció y se puso de pie y por supuesto lo hizo de manera equilibrada, sostenible en el tiempo y con generación de empleo. Marcos, ¿cómo crees que será, si toca ganar Alberto y Cristina, cómo será la transición comparándola con lo que está haciendo en Santa Fe? Que no viene nada fácil, uno dice una cosa, acá en Santa Fe, bueno, Omar se juntó con Lifchit, Perotti se juntó con Lifchit la semana pasada. ¿Cómo crees que se puede dar en la nación? Estaban hablando, si uno mira el programa, estaban hablando de adelantar la toma del cargo. Sé que esto es imposible porque la Constitución no lo va a dejar, pero ¿cómo crees que puede llegarse esa transición a nivel nacional? Mi sensación es que el 27 de octubre va a haber una elección donde se va a elegir un presidente y el pueblo va a elegir un presidente y a los legisladores que lo van a acompañar con un gran respaldo. Y esto es algo que nosotros solicitamos porque necesitamos ese gran respaldo para darnos la fuerza necesaria
para hacernos cargo de la deuda interna que tiene la Argentina y poder potenciar con las mejores leyes. Y también el respaldo es muy necesario y tener la mayor cantidad de legisladores nacionales que le dé la fuerza al futuro gobierno nacional para que se pare de pie ante el mundo y renegocie una deuda que el actual gobierno ha tomado y en el mismo gobierno ha casi defaulteado. Y la transición es una transición en donde, a diferencia de la provincia de Santa Fe, va a ser corta por los procesos electorales, y aquí en la provincia de Santa Fe es una transición muy larga. Una transición muy larga en donde, si tomamos los antecedentes históricos, son muchísimos meses los que el Estado provincial ya sabe que no va a tener el mismo signo político que gobierne, y las decisiones que se tomen tienen que ser coordinadas y organizadas con el futuro gobierno provincial. Creo que la reunión entre Omar Perotti y Miguel Liucci ha sido buena, ha sido positiva, pero también es importante hablar de los temas urgentes, porque no solamente en la transición se tiene que hablar de los números, también se tiene que atender las demandas de la ciudadanía del hoy. Y las demandas de la ciudadanía del hoy, además de que los números estén bien y sean transparentes y que los conozcamos todos, tiene que atender la principal demanda por la cual se decidió cambiar de gobierno, que es la seguridad. La seguridad. ¿Crees que en el corto plazo el grupo de Omar Perotti lo va a poder resolver a eso? Porque la gente, y se están acelerando los ritmos de violencia, y ya se están viendo en la ciudad de Santa Fe números de muerte y asesinato que no se daban, nunca estuvieron. ¿Se va a poder en el corto plazo cortar con eso o tratar de apaciguar la inseguridad? Yo creo que cada día que pase es un día que, si no trabajamos en conjunto en buscar una solución a esto, la ciudadanía le va a pasar factura a la dirigencia política. Entonces creo que el actual gobernador y el futuro gobernador tienen que estar trabajando desde ayer, y desde antes de ayer, y desde el 16 de junio que se eligió el nuevo gobierno provincial, en buscar una solución en este sentido. Porque si hablamos en que al futuro gobierno nacional y al actual gobierno nacional, el 11 de agosto se le dio un mensaje en materia económica de que la Argentina quería volver a ponerse de pie, y que el sector productivo quería volver a generar empleo, ser atendido, y que todo el pueblo argentino le dio un mensaje al actual gobierno nacional porque no era atendido en este sentido. El 16 de junio se le dio un mensaje al actual gobierno provincial porque no estaba resolviendo la cuestión de la seguridad. Entre una de las cuestiones y otras que también seguramente hicieron que la seguridad, yo creo que fue el punto más débil del actual gobierno. Entonces, si ponemos la misma vara diciendo que a través de las urnas la ciudadanía da un mensaje, lo importante en este sentido es que la dirigencia política lo escuche. Entonces, ¿es importante los números? Sí, son importantes las reuniones para transparentar y que las licitaciones funcionen de manera correcta y que el Estado siga funcionando. Estamos de acuerdo. Que la prioridad del presupuesto la tiene que fijar el futuro gobierno provincial. También estoy de acuerdo que se puede ir armando antes. ¿Y eso en qué quedó? Porque uno decía que se le iba a pasar a Omar Perotti que arme el presupuesto, pero ¿eso en qué quedó? ¿Se va a armar con el grupo? Lo va a armar, pero lo va a presentar después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre. Pero todo eso son cuestiones administrativas que son muy valiosas e importantes, pero los temas urgentes... Sí, eso no le va a resolver el problema a la gente urgente. Podés fijar la prioridad de mayor cantidad de recursos en el presupuesto, pero hoy tenés que empezar a resolver el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, la única forma de salir es en conjunto, con una política planificada, organizada, que esté a la par la política de seguridad con la política del Ministerio de Justicia, y por supuesto con un liderazgo claro del futuro gobernador y del actual gobernador en este caso. Y a la par de esto, por supuesto, las exigencias que en conjunto vamos a tener para que el gobierno nacional le dé mayor cantidad de recursos al gobierno provincial, para que las fuerzas federales, los juzgados federales también trabajen arduamente en la provincia de Santa Fe de manera constante y permanente, que no sea una presencia esporádica, y que eso es también parte del compromiso que firmó Omar Perotti con Alberto Fernández. Pero quiero dejar claro esto. Este tema tiene que ser el tema número 1 de la transición. Y si es el tema número 1 de la transición, tiene que haber definiciones y decisiones. Y si tiene que haber definiciones y decisiones, corresponde tanto al gobernador saliente como al gobernador electo y a los equipos de trabajo. Nosotros estamos para sumar y para acompañar. Y por supuesto que en nuestros compromisos que asumimos en la agenda en común que estamos construyendo departamento por departamento, este tema es el número 1, y desde el Gobierno Nacional, en el lugar del Congreso de la Nación, vamos a acompañar a los que nos solicite el futuro Gobierno provincial. Hablando del Congreso de la Nación, y de la actividad tuya como futuro, porque es seguro que vas a renovar la banca, ¿estuviste viendo el proyecto de ley de reperfilamiento, esto que Macri llamó a la baña y no sabía que todavía no se había presentado? Bueno, lo presentaron a última hora.
¿Estuviste viendo algo? ¿Se puede llegar a tratar antes de fin de año? Mira, es un tema que seguramente va a tratar el futuro gobierno nacional en base a la estrategia que tenga para renegociar los vencimientos de deuda no solo del año 2020, sino 21, 22, 23 y en adelante. Entonces, mi sensación es que lo presentó el ministro de Economía, porque en el día de ayer tenía que estar reunido con el Fondo Monetario Internacional, el presidente actual y él, y querían darle una señal política de que tenían una mirada de futuro con una refinanciación. Hablar y discutir de este tema sin tener un programa claro de gobierno no tiene sentido, porque sería observar una sola variable cuando no hay un proyecto de crecimiento. Entonces yo creo que actualmente el futuro gobierno nacional de Alberto Fernández, a partir del 10 de diciembre, lo que va a hacer son hacer trabajar muchísimo al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias, darle respuestas concretas a nuestra ciudadanía llevando calma y darle un horizonte de previsibilidad en donde en diciembre, enero y febrero tenemos que empezar a dejar de caer para poder proyectarnos cómo vamos a dar el primer paso en conjunto a partir del año 2020. Y en ese sentido hay una mirada de negociación con el frente externo de deuda, negociación con el frente interno, con el sector financiero de las deudas que son las reperfiladas por DNU y principalmente atender las necesidades de nuestro pueblo en el sector de los jubilados, los pensionados, los estudiantes, los comerciantes, las pymes y el sector agropecuario, en donde tiene que haber una gran mesa de concertación que se está trabajando, en donde sea conocido para todos y todas cuál es el horizonte del futuro gobierno nacional. Y ahí tenemos que trabajar en conjunto con las fuerzas legislativas, llevando adelante el mayor consenso posible. La última para ir cerrando y agradecerte que hayas estado acá. ¿Crees que el sector agropecuario los va a apoyar teniendo en cuenta que es un núcleo duro que tiene el actual presidente Mauricio Macri a su lado? Pensemos en la Argentina. Nosotros nos tenemos que, desde el futuro gobierno nacional y del Congreso de la Nación, tenemos que lograr mayor unidad, ser socios estratégicos de todo el sector productivo para poder salir en conjunto hacia adelante, reconocer cada una de nuestras identidades y ponerlas en valor. En la provincia de Santa Fe, principalmente el sector agropecuario ha hecho una gran inversión y que se genera una sinergia positiva con el sector industrial. Y por supuesto ciudades importantes como la ciudad de Galvez, Esperanza, Cañada de Gómez, a la par de ciudades más grandes como Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, principalmente también Rosario de Santa Fe, tiene que ser parte del modelo productivo que vuelve a encender la economía y para eso es importante todo y cada uno de los actores políticos y económicos de nuestra comunidad. El sector agropecuario es un sector a ser tenido en cuenta y también tenemos que trabajar con ellos en conjunto una mirada hacia el futuro. Además de lo que hoy estamos haciendo y la inversión que se hace en biotecnología, que es muy importante y muy valiosa, que es un sector muy dinámico, que genera una gran cantidad de recursos para el Estado nacional, también para el Estado provincial deben generar esos recursos. Y tenemos que mirar cómo incorporamos energías renovables, biomasa y una mirada de sustentabilidad en el tiempo que va a ser muy valiosa porque las futuras generaciones lo están pidiendo y es una mirada de futuro atendiendo los temas del presente. Bueno, Marco, muchas gracias por venir y bueno, y lo mejor para lo que viene. Muchas gracias y a disposición. Un gusto. Bueno, hasta aquí Marcos Clery, diputado nacional por el Partido Justicialista y además candidato a renovar esta banca. Vamos a un pequeño corte y ya vemos. Estamos con Martín Luna, concejal de la ciudad de Galvez. Bueno, Martín, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Martín, la semana pasada se aprobó el presupuesto, después de muchos meses de tratamiento, de idas, de vuelta, y bueno, fuiste el único que votó negativo al presupuesto. ¿Por qué esa decisión? Bueno, nosotros, yo estoy en la comisión de presupuestos junto al concejal San Martino, que por un problema de salud. Sí, queremos, ya está en la casa el concejal, sí, así que se ya está ha mejorado. recuperando muy bien.
Bueno, nosotros estuvimos evaluando todo lo que era el presupuesto 2019, si pidieron los informes correspondientes a lo que es la auditoría externa del municipio. A mi entender, había una gran diferencia en lo presupuestado de la partida FABI, que había presupuestado 160.000 pesos, donde por auditoría en el 2018 lo que dio el FAI fueron 8.300.000 pesos, por lo tanto lo que es en el 2019, porque es un porcentaje de ciertos impuestos, que es el 10%, así lo establece la ley. O sea, en el 2018 las escuelas cobraron 8 millones. No. Lo que se tuviera que haber... lo que tuviera que haber dado las escuelas. Exacto, eran 8.300.000 y lógicamente en el 2019, al ser los impuestos, digamos, tener un monto mayor, ese presupuesto se iba a elevar y había presupuestado 160.000 pesos, es decir, la diferencia era muy grande. Nosotros, de nuestro sector, de nuestro espacio, entendemos que ese podría haber hecho un esfuerzo más. Por ahí no se alcanza a cumplimentar en un 100%, porque sabemos la situación que están atravesando los municipios, pero nosotros entendemos que, bueno, que hay recursos que no se gastan correctamente y por lo tanto se podría haber aportado un poco más lo que son los establecimientos educativos, que pueden ser en aporte dinerarios y no dinerarios. ¿Y qué recursos crees que no se gasta bien? O nosotros, por ejemplo, tenemos una auditoría, te comento el modo de ejemplo, sobre las horas extras de lo que fue el mes de marzo y abril de este año, y se gastaron 3.300.000 en lo que son, 2.500.000 en lo que son horas extras al 50% y al... Claro, justo correspondieron con los meses de campaña política. Sí, la verdad que sí, porque hubo se veía trabajos a horas de la noche o a madrugada, cosas que hoy en día, hay que decirlo también, no se ven. Y fueron esos meses que, bueno, y después también vino el aguinaldo, o sea que... Claro, lo que pasa es que después la hora extra también repercute en lo que es el aguinaldo. Lo que fue las horas extras al 100%, que digamos que se hacen en jornadas extraordinarias, después de cierto horario, de lo que es de marzo a abril del mismo año, aumentaron 300.000 pesos lo que es en dinero, es decir, hubo más horas extras que se hicieron. Bueno, nosotros entendemos que fueron usadas para lo que lo que fue la campaña electoral, y esto no lo digo yo porque la gente lo veía. Sí, uno también lo veía y también lo comentaba en distintos ámbitos, y sí se veía y no se ve ahora, y menos con la reducción de servicios que se han tomado. ¿Esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo la cree acertada? Eso No, primero quiero aclarar, porque acá quiero que esto quede bien claro. La reducción de servicio es una potestad que tiene el Ejecutivo, porque es un tema operativo del Ejecutivo, donde puede, digamos, donde lo puede hacer sin ningún tipo de aprobación del Consejo. Lo que hizo el Consejo, aprobó una ordenanza presentada por el Ejecutivo de Emergencia, donde se congelan los sueldos del intendente y su ejecutivo, de los concejales, se congela el aumento de tasas y un porcentaje del fondo de semaforización se habilita el Ejecutivo, porque el intendente, reunido con los concejales, nos decía que era más que todo para saldar o pagar el tema de lo que es el combustible. Insumos, sí. Combustible e insumos, más que todo combustible. Y nosotros aprobamos esa ordenanza, pero después, bueno, reducir los servicios lo hace el Ejecutivo Municipal. Nosotros entendemos que no es necesario, porque en realidad esa reducción de servicio, el personal ya está, lo único que se ahorraría es combustible. Entonces, por un lado, le estamos votando ese porcentaje de lo que es el fondo de semaforización para que tenga más recursos para el combustible, y por otro lado se están reduciendo los servicios. Claro. Y también se votó en la semana pasada lo que es el municipio ha puesto a la venta lotes,
y fue girado a través de un proyecto al Poder Legislativo, usted al Consejo, y también lo votaste de manera negativa, pero salió aprobado. También esto, ¿qué visión tenés? Recordemos que la municipalidad puso a la venta, o explicarnos, unos lotes a valor comercial, no a valor social, y bueno, ¿y cómo está esto hoy en día? ¿Ya salió a la venta? La ordenanza fue aprobada. Bueno, en mi caso no voté en forma negativa. Ahí se hacía alusión a una ordenanza del año 2012 que para mí tiene un carácter puramente social, y cuando uno veía el precio de los terrenos no eran de carácter social. Yo hablando en una nota que me hizo desde Radio Soen, que me la hizo el secretario general del gremio, bueno, salió este tema de los terrenos. Me decía que sí, que el Ejecutivo le había dicho que estos terrenos era para pagarle la deuda que tenía, digamos, el municipio con la mutual del sindicato, y esta ordenanza, la que ellos citan en el proyecto, se tiene que abrir una cuenta especial donde es para infraestructuras de nuevas loteos y para comprar nuevas tierras, es decir, y desde también del Ejecutivo nos informaron que eso iba a ir a rentas, a gasto corriente. Entonces, o sea, hay tres lugares distintos. Uno dice que iba a la mutual, el otro... Claro, pero no iba a lo que la ordenanza dice que tiene que ir. Bueno, por lo tanto, y también el valor me pareció muy elevado, porque estamos hablando lotes que eran 6 lotes los que se ponen a la venta, de 425.000 pesos, 450.000 pesos y 500.000 pesos, a pagar la mitad al contado y después no más de 3 cuotas, cuando la ordenanza dice que se puede pagar hasta en 60 cuotas. Por lo tanto, hoy es muy difícil para un trabajador en la situación que estamos viviendo que pueda comprar un lote, digamos, en esas condiciones. Entonces, a mi entender, en nuestra banca no nos pareció acertada estas ventas de inmuebles que tenían casi lo que estaba un valor, digamos, del mercado real. En el mercado. Además, Martín, se han juntado hace un tiempo, a principio de mes puede ser, todos los concejales del departamento San Jerónimo, con la intención de crear un foro de concejales. Contame un poquito qué es lo que pasó en esa reunión, qué ideas sacaron. Sí, bueno, esto hace 15 o 20 días nos juntamos todos los concejales justicialistas del departamento San Jerónimo. La idea es trabajar en conjunto y compartiendo alguna idea. Cada localidad lógicamente tiene características propias, pero también tienen características en común. Así que bueno, de eso sacar lo mejor y aplicarlo cada uno después en su localidad. ¿Y se va a conformar el foro? Se va a conformar, sí. Ahora dentro de unos 10 días vamos a tener ya otro encuentro. Martín, estuviste el día de ayer anoche en la reunión que tuvieron con Marcos Clery, con todas las autoridades de la ciudad, de la región, firmando este convenio. Nosotros vino el programa, también ya se lo hemos preguntado, pero ¿asististe? ¿Estuviste ahí en la reunión? Sí, esta es la primera reunión que se hace en el departamento San Jerónimo después de las PASO. La anterior fue en la localidad de Arocena. En este caso estuvieron presentes todos los diputados de lo que es la lista que encabeza Marcos Clery, bueno, que acompaña la fórmula presidencial Fernández. Bueno, estuvo representado el departamento con todas las autoridades, hubo concejales, presidentes comunales, intendentes. Bueno, la verdad que fue un acto muy emotivo y encara lo que es el 27 de octubre, el de las elecciones, las próximas elecciones nacionales. ¿Y qué ves para el 27 de octubre? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves? Falta un mes y ya la gente no está en clima político, la gente está golpeada por otras cosas. ¿Cómo ves vos la elección? ¿Qué es lo que hablaron anoche? ¿Qué piensan que va a pasar? Nosotros primero entendemos dos cosas. Hoy la gente está pasando por diferentes problemas y una gran crisis económica donde hay personas, trabajadores que no llegan a fin de mes, trabajadores que no pueden pagar el que está alquilando no puede pagar el alquiler, el que no tiene trabajo está mucho más, lógicamente más complicado que el que tiene, pero bueno, el sistema electoral es es cierto que también en la provincia de Santa Fe ya venimos de otro proceso electoral, pero las elecciones pasadas presidenciales, la verdad que la fórmula Fernández tuvo un buen
un buen resultado, un porcentaje de votos, y nosotros estamos convencidos que ese piso se va a elevar en las próximas elecciones. ¿Y va a ganar? ¿Vos creen que va a ganar en primera vuelta? En primera vuelta, sí. Nosotros tenemos... Pero bueno, después a quien decide la gente, lógicamente. Bueno, Martín, muchas gracias por venir y lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí Martín Luna, concejal de la ciudad de Galvez por el Partido Justicialista. Vamos a un corte y ya venimos con nuestro último invitado. Y bueno, estamos con nuestro último invitado, Ramiro Montes, es contador nacional aquí en la ciudad de Galvez, y la idea era invitarlo. Bueno, primero, gracias por venir, Ramiro. Bueno, te agradezco la invitación y bueno, aquí estamos presentes para hablar. Bueno, la idea es, viste que uno prende la televisión, ve los programas de Buenos Aires y siempre hay uno que está hablando de economía, porque hoy en día la política está cruzada por la economía, luego más todavía de lo que pasó luego de las PASO. Así que bueno, la idea era entrevistarte, ver cómo está hoy la situación aquí en la zona, en la ciudad de Galvez, qué ves vos de acuerdo a tus clientes, a la gente que atendés, bueno, y cómo está hoy la economía acá, zonal, regional. Bueno, mirá, lo que es la zona o la región o Galvez no escapa a lo que pasa a nivel nacional, o sea, donde estamos transitando un periodo de estanflación, es decir, de crecimiento económico con inflación, lo que hace que la actividad, digamos, esté bastante congelada de alguna manera, fundamentalmente por las altas tasas de inflación que tenemos, altas tasas de intereses en los bancos, que hace que la producción no pueda desarrollarse como debiera, y básicamente eso, o sea, un nivel de restricción económica bastante importante, fundamentalmente después de las PASO, a la fecha, digamos, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle además los costos laborales que tiene. Vos como contador, yo como abogado vemos que, bueno, que la empresa no puede vender, bueno, tiene que achicar personal, y a la hora de despedir un empleado o, bueno, tratar de llegar a un acuerdo, un convenio, también se le hace imposible pagar la indemnización. Sí, totalmente. Ahí uno viene reclamando desde el punto de vista impositivo una reforma estructural, no solamente desde el punto de vista impositivo, como te decía, sino también laboral, justamente porque las empresas hoy en día están de alguna manera asfixiadas desde ese aspecto y hace que no puedan producir y expandirse. ¿Y por qué crees que no se tocan? Porque el actual gobierno fue uno de los ejes de su campaña, ya por el 2015, la reforma estructural, laboral, impositiva, y cuando llegan al gobierno ven que se ve que no pueden, o sea, sí, o las presiones gremiales, y realmente este debate nunca se da. Sí. Y las ideas siempre están, de hecho fueron, vos escuchás los proyectos de campaña y estaban en todos los puntos o objetivos, pero seguramente hay muchos intereses cruzados con gente interesada en estos cambios que hace que no se pueda llevar a cabo, pero bueno, esto te demuestra que si esos cambios no se dan, terminamos siempre en una crisis como pasó históricamente en nuestro país, digamos. ¿Y qué crees que originó toda esta debacle que venía
debacle económica, estamos hablando, para contarle a la gente, Sí. no de todavía social ni nada de eso, pero sí económica en lo que se ve en las empresas. ¿Qué crees que lo originó? Porque el 2016, 2017, bueno, ahí veníamos más o menos bien. Sí. Y después se desmoronó todo. Me parece a mí que es una crisis más que nada estructural, que no tiene que ver con algo o con un punto específico, sino que viene ya desde años que no. Por ejemplo, venimos con un déficit fiscal bastante importante, o sea, los ingresos del Estado son siempre menores a lo que se gasta. Perdón, los gastos son superiores a los ingresos, por lo tanto, tarde o temprano deriva en una crisis. La balanza comercial, lo que tiene que ver con exportaciones, siempre tenemos más importaciones que exportaciones. Eso significa que nosotros no estamos desarrollando el sector productivo para poder lograr exportar más y tener más divisas en nuestro país, altos niveles de endeudamiento también. Entonces, ese problema estructural hace que año a año se vaya asentando cada vez más el problema y siempre te derivamos en una crisis. Hablaste de endeudamiento. Sí. ¿Crees que es posible que se pueda hacer este reperfilamiento? Estuvo en el programa también Marcos Clery, diputado nacional. Entró el proyecto el jueves al Congreso. ¿Crees que se va a aceptar, que se pueden meter nuevas metas, que el país puede pagar esta deuda tan grande? Yo creo que hoy lo que fue el reperfilamiento es patear la pelota un poco para adelante. Me parece que estructuralmente, como te decía anteriormente, no sé si están dadas las condiciones para que se pueda cumplir. De hecho, los mercados han reaccionado desfavorablemente porque se fue reperfilando la deuda y tomando algunas medidas de restricciones y el mercado de una u otra manera nunca respondió favorablemente. Así que es fundamental eso, pero vuelvo a recalcar, el gran problema que derivan todas estas crisis es el enorme déficit fiscal que tenemos y en la medida que eso no sea corregido o de alguna manera tomar conciencia de eso, vamos a seguir en crisis eternamente, digamos, exactamente. Y lo que vos me hablás de déficit fiscal es lo que el gobierno prometía como déficit cero. Exactamente. Y obviamente no lo pudieron cumplir. Sí. No se pudo cumplir en virtud de que para tener déficit cero vos tenés que ajustar y obviamente que la decisión política nadie la quiere tomar. Claro. La cuestión es que si vos vas a los manuales de economía o en cualquier punto que tenga que ver con lo impositivo, es inviable en cualquier ramo o en cualquier rubro o en cualquier organismo público tener más gastos que ingresos, porque tarde o temprano explota ese problema, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Hay una pregunta que yo quiero hacer para que la gente más o menos entienda, porque uno cuando ve programas y escucha a economistas, a contadores hablar por ahí, dan por sentado ciertos conceptos, ciertas cosas, como por ejemplo dólar futuro, fuga de capitales, se la llevan afuera, vienen golondrinas, antes era, bueno, ¿qué es la fuga de capitales? ¿Cómo una persona que dicen, vienen, compran dólares, se los llevan afuera? Bueno, ¿cómo es todo eso? Yo quiero fugar capitales. ¿Qué hago? Claro. ¿Compro dólares acá, me los llevo a una cuenta afuera? ¿Cómo Sí, es? básicamente la fuga de capitales, si lo hablamos en términos generales, significa cuando de un país salen bienes o divisas por una cuestión económica perjudicial para ese inversor o para esa persona. Si vamos más al punto o detalle, podemos decir que en la fuga de capitales es cuando salen dólares o divisas del mercado financiero, es decir, salen por afuera del Banco Central o bien de los bancos comerciales. Entonces el país de alguna manera se va quedando sin divisas. Y el problema que ocasiona esto es que en países como el nuestro, donde una economía es bastante frágil, que nos cuesta traer divisas y traer inversores, repercute mucho más. Hay países donde se producen fuga de divisas y la economía... Sigue igual. Claro, al tener una economía muy débil, muy debilitada, una fuga de divisas hace temblar todas las estructuras, digamos. Discúlpame, la fuga, un ejemplo claro de fuga de capitales es cuando que la fuga de capitales no significa que sea ilegal. Por ejemplo, las empresas, cuando las multinacionales remiten dólares a las casas matrices, ahí se está dando una fuga de capital. ¿Por qué? Porque están saliendo dólares del sistema financiero argentino y se están yendo al exterior y obviamente no vuelven. Lo ideal que sería que las empresas multinacionales argentinas traigan
los capitales extranjeros a nuestro país. Pero ahí volvemos a lo mismo, al no haber inversiones y estar muy acotado el tema de exportaciones con importaciones, genera una crisis o un conflicto económico. Y el tema de la importación, porque pasamos de un modelo de casi no importar nada, que no se podía importar nada, a otro totalmente abierto. Sí. Y parece que como que ninguno de los dos fue bueno No. en sus medidas. Claro. ¿Cómo hacemos para contrarrestar esto? Para tener una inversión, para que vengan, podamos importar, pero que la balanza comercial esté ahí. Correcto. Y fundamentalmente vos tenés que crear un ámbito para que el inversor venga, digamos, a poner su dinero en la Argentina. Pero para eso, ¿qué necesitas? Reglas de juego claras, que no hay. No cambiar las reglas del juego, porque, vamos a ser sinceros, un inversor va a poner un dinero en una determinada inversión en la medida que vos tengas previsibilidad en el tiempo. Si vos le cambias las reglas del juego en un mes, 3 veces, como pasó ahora, ¿qué inversor va a venir a poner el dinero en Argentina? Nadie. Entonces, lo que hay que lograr es eso, también sumarle todo lo que tenga que ver con lo que hablábamos anteriormente del costo impositivo y laboral, que estén dadas las condiciones para que las pymes o las empresas puedan desarrollarse y poder generar ese flujo de fondos a través de exportaciones. Y así, de alguna manera, equilibrar con las importaciones. Bueno, eso en el corto plazo parecería imposible. No, yo creo que en el corto plazo ahora el plan económico está más abocado a llegar a las elecciones, llegar a las elecciones y ver qué pasa después. Y bueno, ¿qué puede llegar a pasar después? ¿Tienes alguna idea? No, a lo mejor no algo personal, pero participás de congresos, de reuniones. ¿Qué piensan que va a pasar después de las elecciones? Porque parecerían como que ya estarían definidas. Bueno, después de las elecciones, ¿qué puede llegar a pasar en materia económica? Mirá, o sea, tirar un pronóstico así Sí, en este país es medio complicado. Lo que sí tenemos de base, lo que pasó pospaso, que tuvimos una devaluación, leía así en algún momento, creo que era la tercera más importante de la salida de la convertibilidad, por lo cual eso hace pensar que de mantenerse el resultado podría volver a repetirse lo mismo. No te lo puedo aseverar, pero hay un antecedente real. Y lo que sí está claro que el mercado o los mercados quedan influidos directamente ante una incertidumbre política, o sea, y eso se traduce a la variable económica y por ende a la economía. ¿Vos crees que esos resultados económicos que pasó después de las PASO fue como dijo Macri, digamos, no la culpa, pero sí que la gente votó y culpa de ese voto pasó eso, o no crees que fue tan así? Yo creo que hay un mix, o sea, por un lado se demostró que veníamos con un plan económico muy debilitado y bueno, obviamente que los pronósticos de la elección no eran los que se manejaban desde el oficialismo, entonces los mercados reaccionaron muy mal. De hecho, el viernes antes de las PASO, los pronósticos de inflación y de dólar daban que bajaban en base a los pronósticos. La bolsa mucho ese viernes. En base a los pronósticos del posible resultado eleccionario. Claro, se manejan con encuestas que al final fueron, no sé, los encuestadores como que estafaron a los que le vendieron la encuesta, porque totalmente, pasó eso, porque nadie acertó ni siquiera en un mínimo los porcentajes ni nada. La diferencia fue enorme. Y bueno, yo creo que ahí quedó demostrado que el plan económico no era sustentable. ¿Y de tu punto de vista, qué tendría que hacer así por arriba el próximo gobierno? Porque, ¿qué puede pasar? Bueno, podemos volver a lo que ya conocíamos antes del 2015, puede haber un gradualismo, pero este gobierno también quiso implementar un gradualismo los primeros años y no le salió. Mirá, yo creo que en realidad hay una cuestión en Argentina atada al dólar, donde la mayoría de la gente piensa que el problema es el dólar y en realidad el problema es la inflación. De hecho, Tomás Bulat, una de las personas que yo siempre me gustó leer, decía que hay que entender al dólar como la fiebre y a la inflación como la enfermedad. Entonces, primero creo que se le está errando el diagnóstico. O sea, hay que apuntarle a la inflación y generalmente en economía hay 4 medidas fundamentales para poder bajar la inflación. Porque todos dicen, todas las recetas son muy lindas, pero nadie baja la inflación. Claro. El tema es que para bajar la inflación no solamente son decisiones económicas, sino también son decisiones políticas.
un objetivo, uno de los 4 pilares fundamentales es mantener un ordenamiento de las cuentas públicas, que en Argentina nunca se dieron. Es decir, Nadie quiere tomar nadie quiere tomar esa decisión. Es decir, lograr superávit fiscal, que tus ingresos superen a tus gastos estatales. La segunda decisión es una restricción monetaria, que es un poco lo que se venía implementando, pero esa restricción monetaria tiene que ir de la mano con el déficit fiscal. La restricción monetaria es la emisión cero o emisión controlada del dinero. El tercer punto es lograr traer inversiones para poder generar divisa, y el cuarto punto es un comercio internacional libre, pero equilibrado en lo que hablábamos anteriormente, importaciones con exportaciones. En la medida que se den esos 4 puntos de manera coincidente, podríamos hablar de bajar la inflación. Pero está demostrado a lo largo de los años, creo que desde 1945, que Argentina convive con inflación, y es el único país en el mundo que hace 70 y pico de años que tiene inflación. No la puede controlar. Entonces pasa más por una decisión política, coyuntural de la gente, que en realidad por algo estrictamente económico. Claro, porque fíjate lo que tiene que la decisión política importante, que Alberto Fernández fue a Portugal a querer ver cómo ellos solucionaron el problema que tenían hace también lo de la crisis, ¿cuándo fue? 2008, 2009 Sí, fue la crisis grande de Europa, de Grecia, todo eso, de esos países que entraron en crisis, hasta peor que la Argentina. Y bueno, y fue a ver cómo fue. Bueno, ¿cómo lo resolvieron? Sí, tomando medidas políticas muy drásticas, sobre todo para la gente, no subían los salarios. Y bueno, y la gente cuando le nombra esas cosas, obviamente la decisión política nadie la va a querer asumir. El tema es que mientras la decisión política no esté planteada y no se pueda implementar, viviremos de parche en parche y cíclicamente terminamos en crisis. Yo creo que lo fundamental, independientemente de que obviamente hay que bajar la inflación, y creo que ya lo venimos repitiendo a lo largo de la charla, es generar un ámbito para que se pueda atraer la inversión. Esto suena como un cuentito, pero es así. Y esa inversión que vos traes, generar producción genuina en las pymes o en las empresas, y eso seguramente se va a volcar a salarios, aumento de salarios, al consumo y al incremento de la actividad económica. O sea que sería un crecimiento genuino y no tanto paliativo como se hace acá con subsidios y demás instrumentos que sirven para hoy, pero claro, caducan, tienen una fecha de vencimiento, digamos. Ramiro, para ir cerrando, ¿por qué crees que la gente, como recién me nombraste, y también lo decía Bulat, se aboca tanto al dólar, es tan fanática de o ahorrar o en dólares, en vez de a lo mejor invertir? Bueno, está bien, no están dadas las condiciones, pero ¿por qué la gente se desespera por el dólar? Cuando hay estas corridas se desespera aún más. Yo creo que, bueno, primero es una falta de diagnóstico de parte de los gobernantes de explicar y entender que el problema que tenemos los argentinos es la inflación y no el dólar. Y segundo, creo que la gente, al no tener previsibilidad en materia de inversiones y demás, se vuelca a lo más seguro que es el dólar. Entonces también pasa por una cuestión de idiosincrasia y coyuntural de nuestro país, que hace que todo el mundo, ante la mínima, el mínimo problema, se vuelca al dólar. En un congreso que estuve en febrero del año pasado, no, de este año, un disertante nos planteaba la siguiente pregunta, todos los contadores estamos presentes, y él decía, en Argentina se da un fenómeno que no se da en ninguna parte del mundo y que sobrepasa los límites de los libros de economía, que es que cuando el dólar sube, la gente sale a comprar. Ahí lo compra, sí. Es algo totalmente, si vos ves un manual de economía, es al revés. Y en Argentina, de hecho, pasó en las devaluaciones que hubo, subió el dólar y la gente se amontonaba en los bancos a comprar dólares. Cuando vos lo deberías comprar cuando el precio está más barato. Se estanque, digamos. Entonces, ahí te da el indicio que es una cuestión de idiosincrasia y que en la medida que no se cambie eso, el problema va a seguir existiendo, que es un poco lo que te comentaba de lo que decía Tomás Bulat, de entender al dólar como la fiebre y a la inflación como el verdadero problema o la enfermedad. Sí, el verdadero problema que tiene el país realmente es la inflación, y bueno, y esperemos que quien asuma el 10 de diciembre y gane las elecciones pueda aunque sea, empezar a controlarla un poco. Bueno, yo creo que sí, que pasa por ahí, y entender también que con déficit fiscal es imposible crecer, ni hablar. Bueno, Ramiro, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de haber venido y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hemos tocado todos los temas de actualidad, la economía, de lo que ha realizado Marcos Clery en firma de convenios con los presidentes comunales, intendentes y concejales. Y además también tuvimos a Martín Luna preguntándole qué ha pasado con el presupuesto y con los diversos proyectos que han tenido en el Consejo. Muchas gracias por acompañarme y los espero el próximo miércoles.